¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina. Sean bienvenidos a este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a continuar tratando esta serie de temas con relación a los atributos de Dios y particularmente nos vamos a referir en este día a dos de estos atributos morales, la fidelidad y la santidad. Y nosotros vemos estos atributos porque estos atributos, al conocerlos, al saberlos, nos van a ayudar a conocer mejor a Dios, a saber en quién hemos creído, a saber por qué confiamos en Él. Y esto es algo de lo cual nosotros debemos de tener pues ese conocimiento, porque así vamos a tener esa certeza. Hablando, por ejemplo, de este atributo de la fidelidad, de que Dios es fiel. Y bueno, vamos a entrar en materia hablando del atributo de la fidelidad. Y nosotros sabemos, porque ya lo hemos hablado en anteriores ocasiones, que Dios es la verdad y todo lo que Él hace es verdadero. Y bueno, hemos hablado también de que lo que está en este precioso libro, la Biblia, es verdadero. Y nada, amigos, nada, absolutamente nada de lo que está escrito ahí es una mentira, porque si se llegara a comprobar que uno de todo lo que está ahí escrito, es mentira, entonces el resto de la Biblia va a ser considerada como mentira, porque entonces, ¿cómo creer que nada más, bueno, eso fue un pequeño desliz, eso fue un error? No, no tiene absolutamente ningún error, porque además, queridos amigos, es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos tal certeza, podemos acercarnos en oración, confiando en que aquello que nosotros le vamos a pedir a Dios, lo vamos a recibir. Pero esto solamente para aclararlo, esta cuestión de la oración es algo bien personal. Es una experiencia que cada uno de nosotros debe de tener y cada uno de nosotros la va a practicar de una manera completamente diferente porque somos seres individuales. Esto no debe de confundirse con que yo puedo orar a un Dios, a otro, a una imagen. No. La experiencia personal de la cual nosotros hablamos es que cada quien se va a acercar en un tiempo diferente, con unas palabras completamente diferentes, sentimientos, necesidades. Y en la medida de que cada uno de nosotros permitamos que Dios esté hablando a nuestras vidas, vamos a tener esa experiencia que va a ser completamente diferente de inclusive el que esté al lado de inclusive de los miembros de nuestra propia familia. Y entonces nosotros nos acercamos. Ya hemos confiado en que la palabra de Dios es la verdad, en que Él es fiel a sus promesas. Sabemos que Él no va a cambiar. Y por eso, queridos amigos, es que estamos tratando este atributo de la fidelidad. Y este atributo se define como aquel por el cual Dios se va a consagrar a lograr la consumación de todos sus decretos, veredictos y cumplir todas sus promesas de manera leal, inefable y constante. Esto es maravilloso porque al momento de que nosotros escuchamos que se está consagrando, quiere decir que Él va a estar dedicado a lograr aquello que se ha determinado. Aún, fíjense, aún cuando nosotros como humanos hagamos un esfuerzo, ese esfuerzo va a ser en vano porque el esfuerzo perfecto, si podemos llamarlo así como un esfuerzo, va a ser de parte de Dios. Nosotros como seres humanos vamos a fallar y eso debemos nosotros de reconocerlo. Nosotros vamos a decir que hacemos una cosa y después cambiamos de opinión, no lo hacemos, somos inconstantes, fallamos a nuestra palabra, pero Dios, por el contrario, no falla. Y esto lo podemos ver nosotros en el libro de los Números, en su capítulo número 23, versículo número 19,
que dice de esta manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Qué maravilloso es saber que Él dice y se hace. ¿O acaso, amigos, nosotros podemos ver en la Biblia, en el libro de Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y después lo volvió a intentar para que le saliera la luz? No, Él dijo sea la luz y fue la luz. Y bueno, podrán decir algunos, bueno, ¿y cómo sabemos que no le falló? Bueno, pues abramos nada más la ventana y vamos a ver que ahí está toda su creación. Así que cuando Dios dice que se va a hacer algo, es porque así se va a hacer. Y fíjense una cosa, Él, en esta parte de la consagración, Él va a hacerlo hasta que no se consumen todos sus decretos, todos sus veredictos. Y esto lo va a hacer sin omitir detalle alguno. Porque todo aquello que Él ha anunciado como creador, como ordenador y sustentador del universo, se va a hacer. Pero también se va a llevar a cabo todo lo que como soberano juez de las criaturas se va a ejecutar al pie de la letra. Y fíjense una cosa, cuando nosotros vemos el libro de los Salmos, en su capítulo número 33, versículos 4 y 9, ahora vamos a leer dos versículos salteados, no continuados. Entonces, repito la cita, Salmo 33, versículo 4 y 9. Dice de la siguiente manera, leo el versículo 4 primero: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Ahora vamos a leer el versículo número 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así que no nos debe de quedar ninguna duda de que lo que Él dice se va a hacer. Y fíjense una cosa, así como Él estableció leyes naturales que rigen la creación, todas ellas se cumplen para la preservación de la misma. ¿Por qué dices eso, Gonzalo? Bueno, cuando vamos al libro de los Salmos, en su capítulo 104, versículo 24, leemos: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Así que, gracias a Dios porque Él ha puesto esas leyes y nosotros las podemos ver, nosotros las podemos observar. Y no hay manera de que eso haya sido producto de la casualidad. Pero bueno, vamos a tratar este tema de la creación. Particularmente me gusta hablar de la creación, pero no vamos a hablar porque a mí me gusta, sino porque es algo que le va a dar la gloria a Dios. Pero bueno, eso lo trataremos en un tema posterior. Continuamos con este atributo de la fidelidad. Entonces, fíjense una cosa. Nosotros, del mismo modo que Él hace esto, vemos cómo Él dicta un veredicto. Y la sentencia se va a cumplir en ese acatamiento a su soberanía. Y se va a cumplir con toda fidelidad. Y de esto tenemos muchísimos ejemplos. Solamente por mencionar uno de ellos, vamos a ver el caso de aquellos israelitas mayores de 20 años que fueron condenados a no entrar a la tierra prometida por haber cometido algo gravísimo. Ellos murmuraron contra Dios. Para ponerlos en el contexto, Dios muestra su poder maravilloso, saca a su pueblo de Egipto haciendo grandes milagros. Me estoy refiriendo al libro del Éxodo. Pero el pueblo comienza a quejarse, comienza a hablar, ay, que si Dios, que si nos hubiera dejado allá, que si nos vamos a venir a morir aquí, que para qué nos sacó
de allá de Egipto, ya estábamos mejor. Bueno, se la pasaron hablando, murmurando, quejándose de parte de Dios. Entonces Dios dijo, esta generación no va a entrar. Todos los mayores de 20 años van a morir. Y eso tuvo como consecuencia que estuvieran en el desierto, caminando, caminando por 40 años, hasta que ya se murió el último. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿dónde vemos esto que aconteció? Fue un súper resumen, pero quiero que vayamos al libro de los Números en su capítulo número 26, versículo 65. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Se cumplió tal cual lo que había dicho Dios. Entonces, esto nos debe de llevar a recordar que si Dios ha dictaminado que la paga del pecado es muerte, efectivamente el alma que peque, esa va a morir. Y todos aquellos que mueran sin Cristo van a ser arrojados sin duda al lago de fuego, que no es para los humanos, sino ese lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero desgraciadamente aquellos que mueran sin Cristo van a sufrir esa condenación. Gonzalo, ¿dónde dice eso? Bueno, dice Romanos capítulo número 6, versículo 23, que es una cita que hemos leído varias veces anteriormente, pero si tú, querido amigo, que nos estás viendo o escuchando por primera vez, nunca habías escuchado esto, no sabías que la Biblia lo decía, bueno, vamos a ver qué dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Esto tendrá algún otro pasaje que puedas decir, Gonzalo, lo dice en algún otro lado? Claro que sí. Vamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, que dice, He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, tú, querido amigo que nos estás viendo, querido hermano que nos estás viendo, que compartes estos videos, si en tu corazón no está Jesucristo reinando, tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, esa va a ser la condenación que va a sufrir el día que usted muera. El día que tú mueres, querido amigo, si mueres sin Cristo, vas a pasar la eternidad ahí en ese lago de fuego. Pero fíjense una cosa. Dentro de esta fidelidad, Él no nos ha dejado a la deriva de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya hablamos de lo que dice Romanos 6:23, pero maravilloso es saber que todo aquel que crea, no nada más los judíos, no nada más aquellos que estuvieron cuando Él estaba aquí en la tierra, no, sino que todo aquel que crea en Él va a tener vida eterna. ¿Dónde está esa maravillosa noticia, Gonzalo? Bueno, vayamos a San Juan, capítulo número 3, versículo número 16, que dice de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es maravilloso. Aquí dice claramente en la palabra de Dios, amó Dios al mundo. Y luego más adelante dice, todo aquel que en él cree. Todo. No está haciendo ninguna exclusión de ninguna persona. Así que, amigos, tenemos esta certeza de que si creemos en Él, vamos a ser salvos. Y dijimos que Él se consagraba de manera leal. Y esto lo decimos porque Él se va a dedicar a que todo esto se haga con sinceridad y buena fe
para con sus criaturas. Él no es arbitrario al dictar sus sentencias o prometer sus bendiciones. Él no hace ninguna acepción de personas. Ya lo vimos ahorita, hace un momento, que es todo aquel que en Él cree. Y Él va a hacer las cosas de manera justa y recta. Podemos nosotros verlo en el Salmo número 98, perdón. Salmo número 98, versículo número 9. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y Dios, queridos amigos, no puede equivocarse nunca. Y Él está dedicado a realizar lo que ha dicho. Y lo va a hacer al pie de la letra. No tratemos de quitar algo para nuestra propia conveniencia. Así que si Él ha dicho que lo va a hacer, nosotros tenemos esa certeza de que lo va a hacer con nosotros y nos va a dar sus bendiciones. Ya decíamos hace un momento, nosotros vamos a prometer muchísimas cosas, pero al final de cuentas vamos a fallar. Y Dios, amigos, no puede ser burlado. Nadie va a poderse presentar en aquel día y va a decir, bueno, pero es que yo creí que podía excluir esto de la palabra. Yo creí que yo podía hacer esto que es contrario a tu palabra. Y Dios le va a decir, lo siento, yo lo que dije fue esto. Y tú tomaste una decisión incorrecta. Así que cuando nosotros veamos esta fidelidad divina, que esto nos sirva para afirmar nuestra esperanza en esa absoluta seguridad del cumplimiento de todas sus promesas, pero también debe llevarnos a pensar en que nuestra salvación debemos cuidarla, dado que sabemos que lo que Dios ha dicho con relación al castigo, no va a haber manera en la que podamos apelar. Y se va a cumplir todo fielmente en aquellos que mueran sin Cristo. Así que gracias a Dios porque confiamos en que conocemos a un Dios que es fiel, al único y sabio Dios. Y bueno, ahora vamos a continuar con este otro atributo que es el atributo de la santidad. Y fíjense una cosa, cuando nosotros pensamos en santo, creemos que es un personaje, alguien que vivió una vida sin igual y creemos que es alguien que decidió una religión que aquella persona iba a ser santo. Pero esto, queridos amigos, no es lo que enseña la Biblia. Vamos a concentrarnos ahorita en el atributo de la santidad de Dios, que ya hemos hablado anteriormente de lo que es la santidad en el creyente. Entonces, hecha esta aclaración, vamos a concentrarnos en la santidad de Dios. Cuando nosotros analizamos el significado de la palabra santo, vemos que esto lo que significa es separar. Y si nosotros vamos más allá al vocablo que se ocupa en el hebreo, vamos a ver qué significa separar de lo impuro para destinar al culto divino. Entonces, podemos decir que este significado sería los separados de lo impuro, y purificado para ser destinado al servicio divino. Esto, en el sentido estricto de la Biblia, solamente se le llama santo a Dios, quien es inigualable en santidad. ¿Por qué decimos, por qué dices, Gonzalo, que no hay nadie tan santo como Dios? Bueno, la misma palabra de Dios lo dice. Si vemos nosotros el primer libro de Samuel en su capítulo número 2, versículo número 2, leemos lo siguiente. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo. Y este es solamente uno de los versículos que habla acerca de la santidad de Dios.
Pero esto, amigos, no hay alguien que pueda ser más santo como Dios. Y nosotros desde el mismo significado de este atributo lo podemos ver, porque la santidad es ese atributo por el cual Dios aborrece y rechaza el mal y ama realizar el bien de manera sustancial, eficiente y absoluta. Y debido a su propia naturaleza. Dios vive de tal forma separado del pecado por la eternidad que no hay forma de que nosotros pudiéramos llegar a pensar en una forma en la que Él pueda pecar y ni siquiera que pueda ser tentado a hacerlo. Recuerdan, amigos, que cuando hablamos acerca de la omnipotencia, ese atributo de la omnipotencia, dijimos que Él no puede hacer algo que va en contra de su propia naturaleza. Y esto pues es hasta lógico. No puede hacer algo que va en contra de su naturaleza. Yo no puedo volar. ¿Por qué no puedes volar, Gonzalo? Porque no tengo alas. Sí puedo ocupar algún otro elemento tercero, pero por mi propio cuerpo yo no puedo volar. Porque va en contra de mi naturaleza. Y con relación a Dios, hablando de esto, de que Él no puede pecar, lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Y si nosotros vamos al libro de Santiago, en su capítulo número 1, versículo número 13, nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que no pensemos. No pensemos siquiera en que Dios puede llegar a pecar, porque Dios aborrece el mal. Y esto lo que quiere decir es que Él siente un profundo rechazo o repugnancia hacia el mal moral, o sea, el pecado. El pecado, conforme a las Escrituras, es esa infracción, esa transgresión o violación de la ley moral impuesta por Dios. Aquellos que son abogados van a decir, pues claro, es bastante claro, porque eso es un delito. Para un abogado eso sería un delito, pero para Dios es un pecado. Y nosotros vemos en la primera epístola de Juan, en su capítulo número 3, versículo 4, que dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que la ley moral no solamente impone prohibiciones, esto que quede también claro, no solamente son prohibiciones como no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, sino que también establece el deber de realizar actos como honra a tu padre y a tu madre. Así que no nada más se trata de no, sino también haz. Desde aquí nosotros podemos ver que el pecado no es solamente hacer lo indebido, sino también el no hacer lo que es debido, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nuevamente nos referimos a esta epístola de Santiago. Ahora vamos al capítulo número 4, versículo número 17, que dice de esta manera: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así de sencillo, queridos amigos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El hecho de que Dios aborrece el pecado, nosotros podemos, no solamente por nuestra propia imaginación, sino que nosotros podemos verlo en la misma Biblia. Si nosotros revisamos el libro del Deuteronomio, en su capítulo 25, versículo número 16, nos dice de la siguiente manera: porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Y está hablando, ciertamente pudieran decir, oye Gonzalo, pero está hablando ahí en el contexto de todas aquellas cosas, bueno, algunas cosas dentro de las leyes humanitarias, cosas que no se debían de hacer. Pero en general, cada una de estas cosas representa un pecado. Entonces, no podríamos decir, bueno, es que nada más le molestaban esos pecados. No. Todo aquella cosa que sea pecado, Él
lo va a aborrecer. Así que no creamos que hay pecados que Dios va a pasar por alto por alguna justificación. Y aquí un consejo, queridos amigos. Cuando tú estás peleando o estás queriendo salir de un pecado y tú tratas de justificar, o se dice de manera coloquial, defiendes a capa y espada el por qué lo haces, hay en esas situaciones donde más necesitas ayuda. Porque ahí estás tratando tú de justificar tu pecado. Así que aquella situación que tú estés buscando justificar de 1000 maneras, esa es la primera que debes de poner en oración, en la cual tú debes de permitir que Dios obre en tu corazón. Así que el hecho de que Él rechace el mal, quiere decir que Él aparta, desecha y excluye de su persona toda situación de pecado, porque siendo Él ese ser infinito, ese ser perfecto, no, en Él no puede existir ninguna clase de mal. Ahora bien, hemos hablado del pecado, del mal moral, pero en cuanto al bien moral, que es esta parte de la santidad, siendo Dios ese sumo bien, entendemos que solo serán buenos los pensamientos, dichos y hechos que están en ese perfecto acuerdo con esa naturaleza moral divina. El sentido de pureza, de limpieza de la santidad, resalta en esas palabras que de manera maravillosa este rey David nos deja ahí en el libro de los Salmos. Fíjense una cosa. Salmo 119, versículo número 9. Nos dice de la siguiente manera. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, si somos honestos, si somos sinceros, nuestro camino es un camino perverso, un camino en el que hacemos el mal, un camino en el que pecamos, propiamente dicho. ¿Cómo nosotros vamos a limpiar ese camino? Guardando lo que dice la Biblia, haciéndolo. Fíjense, había una persona que estaba en la cárcel y alguien le regaló uno de esos Nuevos Testamentos que gracias a Dios por la vida de este ministerio de los Gedeones, que imprimen un Nuevo Testamento con el libro de los Proverbios y los Salmos, le regalaron uno de esos y lo empezó a leer el libro de los Proverbios. Y dijo, pues están bien, los voy a llevar a cabo. Y entonces en el momento que los empezó a llevar a cabo, dijo, mira, me está yendo muy bien con los demás presos. Ese es un claro ejemplo, un vívido ejemplo de cómo el seguir lo que dice la Biblia, lo que ha dicho Dios, va a ir limpiando nuestro camino. Y Dios, fíjense bien, va siempre a realizar el bien movido solo por el amor, porque en Él es perfecto esto. Y vaya, es esa cualidad del Espíritu que lo inclina a hacer el bien. Y fíjense una cosa, no podemos nosotros citar un mejor ejemplo que aquel que está registrado en el libro de Isaías, en su capítulo número 53. Voy a leer el versículo número 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Recuerdan lo que mencionábamos hace un momento de San Juan 3:16? Dios amó al mundo.
que dio a su Hijo unigénito. Entonces, por amor a nosotros, a fin de rescatarnos de esa manera de vivir y llevarnos hacia la santidad, Él entregó a su Hijo unigénito. Por eso es que decimos que Dios ama y realiza el bien de manera sustancial, porque todo lo que hace es esencialmente bueno para que las criaturas participen de sus beneficios y se sientan movidas a desear y buscar el bien por excelencia, que es Dios. Eso lo hace para que nosotros lo busquemos. Pero desgraciadamente nosotros estamos ocupados más en buscar otras cosas. Esto, fíjense bien, esto es algo contrario a lo que muchos padres hacemos hoy en día. Porque lo que muchos padres hacemos es que consentimos a los hijos y no los castigamos. Y lo que nosotros decimos, no, es que no lo quiero castigar porque lo amo y quiero hacerle un bien. Pero por el contrario, lo único que nosotros estamos haciendo es un mal. Porque en lugar de estar deteniendo ahí esa mala acción, al rato cuando nosotros queramos prevenir un mal mayor, ya no va a ser posible. Porque antes tomamos una decisión incorrecta, creyendo, argumentando que fue por amor. Y Dios no hace eso. Dios no nos consiente. Si debemos de ser castigados, vamos a ser castigados. Pero todo esto lo hace con amor. Así que gracias a Dios porque sabemos que Dios es santo. Ese atributo de la santidad lo va a llevar a completamente alejarse del mal y buscar el bien para nosotros. Hoy, queridos amigos, hablamos de dos atributos. El atributo de la fidelidad, que es ese atributo en el cual Dios va a estar buscando que se haga todo lo que Él ha dicho sin que haya falta de ninguno de esos detalles. Y también hablamos de ese atributo de la santidad, que es ese atributo por el cual Dios va a aborrecer y rechazar el mal, pero va a amar, realizar el bien. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están compartiendo estos videos en el canal de YouTube o en la página de Facebook. Síganlo haciendo. Y les recordamos, ahí en la página de Facebook o también en el canal de YouTube hay un link. Si ustedes quisieran recibir un devocional por su WhatsApp, bueno, más bien en su WhatsApp, con el cual ustedes quieran crecer en su relación con Dios, por favor, denle clic a ese link y van a recibir este devocional de manera diaria. Gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Gonzalo Reina y que la paz del Señor sea en sus corazones. Dios les bendiga.